Bien, pues ya estamos listos para empezar a hacer nuestro grabado. Ya he echado el electrolito en este vaso de plástico. En este caso te recuerdo que vamos a grabar el marcapáginas de latón, que es una aleación de cobre, así que el electrolito es de sulfato de cobre. Voy a sumergir la plancha de cobre, la pieza que no vamos a grabar, en el electrolito para sujetar la pieza de cobre, porque si te fijas baila. Yo en este caso lo voy a sujetar con dos pincitas, así y así. De esa manera ya se queda fija. Esto dependiendo del recipiente que vayas a utilizar, lógicamente tendrás que buscarte tu maña para que se quede todo en su sitio bien sujeto, ¿vale? También hay quien se prepara ya un recipiente en concreto para hacer este tipo de grabado, por ejemplo, fijando dos varillas, que podría ser, imagínate este palo, pues por ejemplo, uno aquí, de donde colgaría la pieza que va a grabar, y otro aquí, que es donde se va a sujetar la otra pieza, en este caso la plancha esta de cobre, que es el cátodo, es decir, la pieza donde vamos a conectar el cable negativo. En mi caso lo voy a hacer así. Ahora cogería la pinza eléctrica del negativo y la conectaría a la plancha de cobre, que haga buen contacto. De momento no está conectada a la electricidad, ¿eh? Está por aquí el cable de esta pinza. Ahora después la conectaré a estas otras dos, que son las que sí que van a traer la electricidad. Y por otro lado tenemos la pieza que vamos a grabar, que la voy a colocar enfrentada a la pieza de cobre y le voy a conectar la otra pinza, que va a ser el positivo, la pinza roja. En este caso, como le hemos puesto una pletina de cobre y es flexible, pues nos podemos ayudar de ella con cuidado de no estropear la conexión a la pieza de latón para doblarla un poquito y que nos ayude a que se sujete la pieza en el recipiente, que en este caso es un vaso. Y aquí conectamos el cable positivo. Ahora mismo la fuente de alimentación está apagada, la encenderé después de conectar estos cables. Conecto el positivo a la pieza, repito, que vamos a grabar, y el cable negativo a la plancha de cobre. E insisto, la pieza a grabar va a ser el ánodo, la que va a ir conectada al cable positivo. Y la otra pieza, que en este caso la plancha de cobre, va a ser el cátodo, que va a ser la que va a ir conectada al cable negativo. Pues con esto básicamente ya lo tendríamos a falta de encender la fuente de alimentación. Solamente hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera de ellas es que debe de estar enfrentada la superficie que vamos a grabar a la superficie de la plancha de cobre que va conectado al negativo. Es decir, tienen que estar en paralelo. No una girada para un lado, otra para otro, no, tiene que estar enfrentada una y otra, en paralelo las dos. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que no haya mucha separación entre las dos piezas metálicas. Cuanta menos separación haya, mejor. Mejor dentro de unos márgenes. Tampoco tenemos que correr el riesgo de que las dos piezas se toquen. Nunca deben estar tocando las dos piezas de metal. Siempre debe de haber una separación mínima, pero una separación. Yo te recomendaría que como mínimo la separación fuera de 1 centímetro o de un dedo, que siempre hubiera esa separación, pero que tampoco hubiera mucha más. Aquí puede haber como 2 dedos de separación entre una pieza y otra, ¿vale? Así que en cuanto a la colocación de las piezas, estas son las dos cosas básicas que tendremos que tener en cuenta. Y en cuanto a la fuente de alimentación, tendremos que tener en cuenta una sola cosa, y es poner, como te comenté ya anteriormente, el voltaje bajo. A mí me gusta trabajar con 1 voltio, más o menos 1 voltio, voltio y medio. Hay a quien le gusta más, sin embargo, a 0,5 voltios, es decir, medio voltio. Hay quien prefiere 2 voltios, pero no te recomiendo trabajar a más de 2 voltios, en ningún caso, por varios motivos. Cuanto más sea el voltaje, más va a sufrir el barniz de nuestro grabado. Con lo cual, a voltajes más altos de 2 voltios es más posible de que ese barniz que hemos puesto y con el que hemos hecho el diseño se acabe desprendiendo y se acabe desgastando, ¿vale? Se acabe estropeando. Pero también hay otro motivo muy importante por el que no hay que subir de un voltaje bajo. Ya digo, 2 voltios como máximo. Y es porque a voltajes más altos se empieza a desprender oxígeno e hidrógeno. Me parece, si no me equivoco, que es
oxígeno del ánodo e hidrógeno del cátodo. Estos dos gases ya son muy inflamables y si los juntas entre sí, la combinación puede ser explosiva. Tampoco te quiero asustar, hace falta que se acumule una cantidad más o menos importante para que llegue a pasar algo así, pero como medida de seguridad no es conveniente, ¿vale? Que se empiecen a desprender esos gases, además también de que, como digo, se puede estropear el barniz del diseño. Insisto, no hay que subir de más de 2 voltios. Además, a voltajes bajos también vamos a conseguir un grabado de mayor calidad. Es verdad que va a tardar un poquito más en grabar, pero va a merecer la pena, por seguridad y por calidad en el grabado. Así que de momento nada más, voy a encender la fuente de alimentación a 1 voltio y lo voy a dejar grabando. Mientras esté grabando, en este caso no hay que hacer nada, no hay que ni que estar moviendo, no hay que estar, simplemente es echar un vistazo de vez en cuando para que cuando esté listo el grabado, a nuestro gusto, pues ya apagar la fuente de alimentación y terminar nuestro grabado. Así que venga, enciendo la fuente de alimentación y ahora nos vemos. Muy bien, pues ya lo tengo grabado, al final lo he dejado en torno a 1h30 más o menos, he apagado ya la fuente de alimentación para que no se siga grabando y nada, ahora simplemente es sacar la pieza y como siempre vamos a limpiarla y a ver qué tal ha quedado. Y os recuerda que este electrolito ahora puede volver a la botella y sirve para todas las veces que queramos. Bueno, pues ya lo he limpiado, le he quitado la máscara de cinta adhesiva por detrás, le he limpiado el barniz y de momento así ya se podría quedar. Pero en los siguientes módulos vamos a ver precisamente cómo podemos ir un poquito más allá decorando los grabados ya hechos y algunos toquecitos muy especiales que va a hacer que nuestros grabados realcen y sean todavía más bonitos.